Un gusto, un gusto con todos. Nuestro tema a tratar hoy es el juicio de cobro de dinero, especialmente del caso 1033-2018-3011. Bueno, en este caso lo primero que vamos a ver es el relato de los hechos. Podemos ver que este caso se trata sobre el consorcio Azuay CT, que está conformado por las siguientes empresas: la compañía constructora de Caminos S.A., la que actualmente está en liquidación por inactividad mediante resolución masiva ordenada por la Intendencia de Compañías. No obstante, el liquidador, que es representante legal, no ha inscrito su nombramiento como liquidador, y la empresa Ecumpex CIA Ltda, empresa totalista CIA Ltda, que dedica, entre otras, al alquiler de máquinas pesadas. Sucede que en el consorcio Azuay CT y su representada suscribieron en la ciudad de Cuenca un contrato de alquiler de máquinas pesadas con fecha 10 de junio del 2014 para que dicho consorcio utilice dichas máquinas pesadas en la construcción de obras viales. Desde dicho momento, su representada procedió a alquilar máquinas pesadas al dicho consorcio, por lo cual se emitieron las siguientes facturas. La número 110-11-01, que fueron aceptadas por el consorcio Azuay CT, habiendo aceptado, registrado y aclarado dichas facturas. Por su parte, procedió a entregar los dichos comprobantes de retención, todos emitidos en la ciudad de Cuenca. En total, lo sumado a los valores impagos ante lo señalado por el consorcio Azuay CT, con una deuda de 266.231,27 centavos. Y pese a los constantes requerimientos de pago del consorcio Azuay CT, nos dice que estos valores fueron adeudados. La persona encargada de la deuda en este caso es la administradora del consorcio Azuay CT, siendo la única responsable de la misma, pues dentro de sus atribuciones consta el cumplir con la obligación de pago, en las cuales empresas la Ecumpex CIA Ltda no tiene ingeniería alguna, pues esta empresa, a la cual representa, en ningún momento ha firmado contrato alguno con la empresa totalista CIA Ltda. Peor aún, tiene potestad sobre los pagos, siendo este caso responsabilidad de la apoderada del consorcio de la empresa constructora de camiones CA, y a la cual representa. También podemos evidenciar que no existe solidaridad de responsabilidad que arraiga sobre la empresa Ecumpex CIA Ltda, y pues se fundamenta que esto se contestó en base a los artículos 2036 y 1984 del Código Civil y el artículo 67 de la Ley de Sistemas de Contratación Pública. Después podemos evidenciar que esto se presentó en la ciudad de Ibarra, a lo cual podemos ver que el juez competente de esta causa es el juez de la Unidad Civil Multicompetente con sede en el Cantón Ibarra. Podemos evidenciar que es competente en razón de materia, ya que las máquinas se alquilaron para ser prestadas en esta ciudad. Eso es todo. Muchas gracias. Radicada la competencia bajo los razonamientos antes expuestos, el juez, a quien ha correspondido el conocimiento de la causa, doctor Osvaldo Serrano, dentro del término legal y al amparo de lo señalado en el artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos, ha procedido a examinar la demanda, estableciendo en un primer momento que la misma no cumple con lo señalado en el numeral 4 del artículo 142 del COGEP. Esto es la forma de citación con respecto de la dirección manifestada, si debe cumplirse mediante la oficina de citaciones o mediante comisión. Es así que en providencia de fecha 16 de mayo del 2018 otorga a la parte accionante el término de 3 días para que aclare su acción, requerimiento que es atendido en escrito de fecha 17 de mayo del 2018. Analizada nuevamente la acción, el juez determina que se han cumplido los siguientes requisitos. Se ha cumplido con la designación del juzgador ante quien se propone la acción. Se ha señalado claramente la identidad
tanto de la actora como de las demandadas, consignándose sus generales de ley y demás información que prevé el numeral 2 del artículo 142 del COGEP. Se ha hecho constar el registro único de contribuyentes de las partes y el lugar donde ha de ser citadas las demandadas. Así también se narran los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, es decir, el acto que ha dado origen a la obligación. La parte actora fundamenta su acción en lo establecido en el artículo 1453 del Código Civil, artículo 1, 164 y 201 del Código de Comercio y artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos. También se realiza el anuncio de prueba, incorporándose como prueba documental las facturas que obran a fojas 8 a 19 de los autos y que han sido aceptadas por Consorcio Azuay. No se solicita acceso a prueba judicial y se establece como pretensión que en sentencia se disponga que la parte demandada proceda al pago de la suma de $266,000 con 27 centavos, que es la cuantía que fija la parte actora. Se indica que también la causa deberá sustanciarse en procedimiento ordinario. Es así que la actora suscribe la demanda junto con su abogado patrocinador, señalando domicilio judicial y adjuntando los demás documentos de ley. Con base al cumplimiento de estos requisitos, el juez que conoce la causa en auto de fecha 21 de mayo procede a calificar la misma, aceptándole a trámite mediante procedimiento ordinario. Dispone así la citación de las demandadas a quienes les concede el término de 30 días para dar contestación a la demanda en la forma como lo establece el artículo 151 del COGEP. Cabe señalar que pese a lo dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos respecto a las providencias preventivas, la parte actora, ni en el libelo de su acción ni durante la tramitación del proceso, ha solicitado ninguna de las medidas cautelares que prevé nuestra normativa. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Artículo 53 del COGEP sabemos que la citación es un acto procesal fundamental, pues tiene como misión sustancial de hacer conocer al demandado que en su contra se ha propuesto una acción, para de esta manera vincularlo al proceso. Como efecto, obliga al citado a comparecer ante el juez para deducir excepciones. En este caso, ya que no se encuentra personalmente a la parte demandada, la citación se realiza mediante 3 boletas. En conformidad con el artículo 55 del COGEP, son entregadas en días distintos en el domicilio, residencia o también potencia o cualquier persona de la familia. De esta citación realizada se deja constancia a fojas 142, 223 y 224. Comparecen a juicio Lourdes Chica Quesada, representante legal de la compañía Equimpex. En la contestación se interpone la siguiente excepción previa, la falta de legitimación pasiva por parte de Equimpex, ya que el consorcio Azuay CT contrató a la empresa Totaliza para el alquiler de maquinaria pesada. Existió un contrato de manera que se emitieron y se aceptaron por parte del consorcio Azuay CT 9 facturas. No obstante, respecto a los saldos pendientes, la parte demandada manifiesta que la persona encargada de la deuda es la administradora del consorcio Azuay CT, siendo la única responsable, pues dentro de sus atribuciones consta el de cumplir las obligaciones de pago, en las cuales la empresa Equimpex no tiene injerencia, pues esta en ningún momento habría firmado un contrato con la empresa Totaliza, de manera que no tendría potestad sobre los pagos, siendo este el caso responsabilidad del consorcio y la empresa constructora de camiones S.A., a la cual representa. En este caso, la excepción previa de legitimación surge de los propios términos de la demanda. Al ser aceptada, el juzgador dispondrá 10 días la subsanación, según el artículo 295.
Sin embargo, no podemos decir que esto se considera una reforma a la demanda, ya que estas son instituciones procesales diferentes. En la primera, el actor tiene esa facultad, pero en tanto a las excepciones previas, es el juez o jueza quien la resuelve en la etapa de saneamiento del proceso. En audiencia preliminar en Cuenca el 11 de enero del 2019 ante el señor juez el doctor Paul Serrano y la señora secretaria la doctora Lorena López, comparece la señora Albita Serrano con su defensor el doctor Iván Barrera, la señora Chica Lourdes, representante legal de la empresa Equiunvexia Limitada, con su defensor el abogado Pablo Vidalta, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de audiencia preliminar, al efecto haciendo la fecha y hora señaladas y luego de la espera de ley sin la presencia de la parte demandada ni de los funcionarios llamados a intervenir, se declara iniciada la diligencia y se concede a la parte actora que por medio de su defensora presenta excepciones previas las mismas que están estipuladas en el artículo 153, numeral 3 del COGEP, la falta de legitimación pasiva por parte de Equiunvexia Limitada. La parte demandada expresa que no ha celebrado Equiunvex con ningún contrato de Totaliza más y el consorcio ASUA-ICT, por tanto no existe legitimación pasiva. La parte actora manifiesta que se encuentra presente la parte demandada y quien comparece no tiene procuración judicial. La personalidad jurídica puede provenir de la ley de actos administrativos, de resoluciones administrativas de reconocimiento por parte del Estado, es decir, la mera voluntad de los que se asocian no dan personalidad jurídica. Como resolución tiene que al ser un juicio ordinario declaratorio de derechos se debe demostrar la responsabilidad o no o la existencia de una obligación. Debemos partir a pasar del proceso a prueba y llegar a un resultado y fijar responsabilidades. La excepción no está bien presentada, ya que existe una solución de declaración de hecho, no hay un representante legal en el consorcio y al representante la demanda en contra de todos los miembros del consorcio no se acepta la excepción. En la parte de saneamiento tenemos a la parte actora y también a la parte demandada, la misma que la parte actora nos manifiesta que la defensa de la parte actora no tiene nada que alegar al respecto y la parte demandada no existe nada que alegar. En resolución se declara la validez procesal de conformidad con el artículo 76 de la Constitución. Se tendrá en cuenta solamente que Equiunvex ha contestado la demanda, más el segundo demandado no ha contestado la misma, lo que se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho. Como objeto de la controversia, tenemos que demostrar la existencia de la obligación demandada. En resolución se declara la validez procesal de conformidad con el artículo 76 de la Constitución. Se tendrá en cuenta solamente que Equiunvex ha contestado la demanda, más el segundo demandado no ha contestado la misma, lo que se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho. Como objeto de la controversia, tenemos que demostrar la existencia de la obligación demandada. En este caso, la parte actora está de acuerdo. Se consideran los intereses y costas pago de facturas, mientras que la parte demandada también está de acuerdo, llegando a una conciliación donde la parte demandada señala que al no estar presente la apoderada del consorcio no puede llegarse a un acuerdo. Los actos de proposición de la parte actora se refiere al contenido del libelo de la demanda señalados por el momento que adecua a la parte demandada. Los actos de proposición de la parte demandada representante legal de Equiunvexia Limitada hace mención al contenido del libelo de la contestación a la demanda, recalcando que el contrato no se ha celebrado con Equiunvex, lo que limita a cumplir cualquier obligación originada en este consorcio. En el anuncio de la totalidad de todas las pruebas, la parte actora tiene como pruebas documentales facturas, comprobantes de venta, comprobantes de retención, abonos de consorcios, ASUA-ICT, como pagos de facturas, abonos, contrato de alquiler de maquinaria pesada, una copia de RUC de la parte actora, copia de cédula y nombramiento de los representantes legales de la parte actora, la copia de RUC del consorcio ASUA-ICT, certificados otorgados por la Interdependencia de Compañías Constructora de Caminos y Equiunvex.
La declaración de la parte también se tiene un representante legal del consorcio ASUA-ICT, un representante legal de la constructora de caminos en liquidación, en representante de Quiumbex Limitada. También se realizó una solicitud en el informe pericial y de acuerdo a las pruebas de la parte demandada, en cuanto al informe pericial adjunta a la demanda, no es pertinente por cuanto no les da el principio de contradicción. En cuanto a las facturas, se tomará en cuenta quién firma las mismas. La parte actora, de conformidad con lo establecido en el COGEP, se ha adjuntado la prueba que está a nuestro alcance, ya que se permite que uno pueda controlar un perito, pero realice la información pericial de lo que nosotros tenemos. En el anuncio de totalidad de las pruebas de la parte demandada, se adjunta una copia de RUC de Quiumbex, una copia notariada de los estatutos de Quiumbex, una copia notariada de la escritura de la Constitución del Tabasa. La parte actora tiene como pruebas documentales facturas, comprobantes de venta, comprobantes de retención, abonos de consorcios, ASUA, CIA, EST, como pagos de facturas, abonos, contrato de alquiler de maquinaria pesada, una copia de RUC de la parte actora, copia de cédula y nombramiento de los representantes legales de la parte actora, la copia de RUC del consorcio ASUA-ICT, certificados otorgados por la Interdependencia de Compañías Constructora de Caminos y Quiumbex. La declaración de la parte también se tiene un representante legal del consorcio ASUA-ICT, un representante legal de la constructora de caminos en liquidación, en representante de Quiumbex Limitada. También se realizó una solicitud en el informe pericial y de acuerdo a las pruebas de la parte demandada, en cuanto al informe pericial adjunta a la demanda, no es pertinente por cuanto no les da el principio de contradicción. En cuanto a las facturas, se tomará en cuenta quién firma las mismas. La parte actora, de conformidad con lo establecido en el COGEP, se ha adjuntado la prueba que está a nuestro alcance, ya que se permite que uno pueda controlar un perito, pero realice la información pericial de lo que nosotros tenemos. En el anuncio de totalidad de las pruebas de la parte demandada, se adjunta una copia de RUC de Quiumbex, una copia notariada de los estatutos de Quiumbex, una copia notariada de la escritura de la Constitución del consorcio ASUA-ICT y una copia notariada de la terminación del contrato con el consorcio ASUA-ICT y la prefectura de la ASUA. Por cuanto se ha ordenado un peritaje a la contabilidad del consorcio ASUA-ICT, desisto del requerimiento de que presente los detalles contables de las facturas para cobrar del consorcio. En cuanto a la decisión, se tiene por las consideraciones expuestas y sin que sea necesario entregar a realizar más consideraciones al respecto, responde a emitir sentencia, por lo que este juzgador, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, acepta la demanda y dispone que el consorcio ASUA-ICT, en la persona que se presenta legal, y la compañía constructora de caminos S.A. en la persona que se representa legal y la empresa Quiumbex Limitada en la persona que se representa legal paguen inmediatamente a la parte accionante, en este caso a la señora Albita Serrano, en calidad de representante legal de la empresa Totaliza CIA Limitada, el valor demandado más los intereses a la tasa máxima establecida por el directorio del Banco Central del Ecuador, a ser calculados desde la fecha de citación. Se ha señalado dentro del presente caso que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Las decisiones que adopten los órganos judiciales que puedan afectar derechos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe demostrar que han sido debidamente tomados en cuenta lo alegado por las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por lo expuesto, el deber de motivación es una
de las debidas garantías incluidas en el artículo 76, numeral 7, literal 1, para salvaguardar el derecho a un debido proceso. El artículo 169 de la Constitución dice que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. En relación con el artículo 168, numeral 6, la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y dispositivo, y el sistema procesal es el oral, por audiencias en los términos del artículo 6 del Código Orgánico General de Procesos. Bajo esta línea normativa corresponde motivar la decisión, esto es, dar las razones y justificaciones en la resolución, enunciando las normas y su pertinencia en la aplicación en los antecedentes de hecho, como ha sucedido en innumerables precedentes, y con los razonamientos que conducen a la apreciación y valoración de la decisión que toman los jueces es la siguiente: por las consideraciones expuestas y sin que sea necesario entrar a realizar más consideraciones al respecto, corresponde emitir sentencia, por lo que este juzgador, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, acepta la demanda y dispone que el consorcio Azuay CT, en la persona de su representante legal, la señora Silvia Alvarado, la compañía constructora de caminos S.A., en la persona de su representante legal, la señora Silvia Alvarado, y la empresa Equimex SIA Limitada, en la persona de su representante legal, la señora Lourdes Chica, paguen inmediatamente a la parte accionante, la señora Albita Serrano, en calidad de representante legal de la empresa Totaliza SIA Limitada, el valor demandado, esto es, $266.231.27 de los Estados Unidos de Norteamérica, más los intereses a la tasa máxima establecida por el directorio del Banco Central del Ecuador, a ser calculados desde la fecha de citación, sin costas ni honorarios que regular, por cuanto no se ha incurrido en el artículo 284 del COGEF y 286 dividen, en concordancia con el artículo 2 del Reglamento de la Fijación de Costas Procesales, para quien litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad. Notifíquese con el presente contenido de la resolución a las partes procesales intervinientes en el proceso. Esto es lo que manifestaron los jueces dentro del presente caso.